Gabriel, ¿cuáles son los celulares que tú me recomendarías comprar para este 2021? Bueno, esa pregunta me la hicieron hace muy poco, y es por eso que el día de hoy he decidido mostrarte los 3 mejores celulares que yo me compraría en el 2021, y que son muy recomendables para cualquier tipo de personas. Si quieres conocer esos celulares tan buenos, te invito a que veas todo el video. Yo soy Gabriel, así que empecemos. Muy bien chicos, deben saber que en este video les mostraré los 3 tipos de celulares que sumamente recomiendo. Uno será el más versátil, otro el celular que compraría para jugar a los gamers, y finalmente el celular de gama alta que te podría recomendar y que es la compra más inteligente y que yo personalmente sí me lo compraría. Entonces, empecemos rápidamente. Mi primera recomendación yo lo denomino el más versátil. En esta posición he decidido poner al Samsung Galaxy A52, un celular que te dará posiblemente la mejor experiencia en la gama media. Empecemos por uno de los apartados donde Samsung siempre deja huella: la pantalla. Viene con un panel Super AMOLED con una buena representación de colores y tasa de refresco de 90 Hz. Para todos aquellos que deseen disfrutar de contenido multimedia como YouTube, Netflix u otros más, este equipo te dará muy buenos resultados. Muy aparte de su buena pantalla, también tenemos al procesador Qualcomm Snapdragon 720G, que te cumplirá muy bien para los diferentes escenarios en los que desees utilizarlos, ya sea para juegos o aplicaciones un tanto pesadas. Vamos, no se te quedará rezagado, y eso que hablamos de la versión 4G, porque si llegas a conseguir la versión 5G que viene con un procesador mucho mejor, tendrás una experiencia superior. Ahora, en el apartado fotográfico no defraudará. Posiblemente es uno de los mejores en su rango de precio y la verdad a mí me parece una muy buena opción si buscas una cámara muy equilibrada y que ofrezca buenos resultados. Y te preguntarás, ¿por qué lo llamo el más versátil? Bueno, aparte de tener una muy buena pantalla, procesador y cámaras, tendrás una batería muy suficiente para el resto del día. Es por eso que este equipo es una de mis recomendaciones favoritas para este 2021. Por supuesto, te recomiendo ver el unboxing que realicé hace poco de este Samsung A52, y si deseas que lo ponga a prueba en su rendimiento o tal vez en cámaras, escríbemelo en los comentarios. El segundo celular que yo recomiendo lo llamo el celular para todos los gamers. Hablamos del Xiaomi Poco X3 Pro. Es inevitable recomendar ese celular por su precio. Estamos hablando de un equipo que tiene un panel de 120 Hz y el procesador Qualcomm Snapdragon 860, uno de los chips que recién han salido este 2021. Sobre su rendimiento tienes un video que realicé dedicado para ese celular en la descripción y te recomiendo sumamente que lo veas si estás buscando un dispositivo que te brinde gráficos muy altos en casi todos los juegos. Y no solo eso, sino que aparte de tener gráficos espectaculares, podrás jugar de una manera muy fluida. Lo he llegado a poder probar en juegos como Ark, PUBG Mobile, COD Mobile, Asphalt 9, Genshin Impact y en mi opinión es una completa máquina. Y no solo tendrás un procesador súper potente, sino que la batería acompaña muy bien. Tienes más de 5000 mAh para que disfrutes de un largo rato jugando. Si dispones de unos $270 y buscas un equipo con un rendimiento fuera de la media, este Poco X3 Pro es definitivamente uno de mis preferidos para recomendarte. El tercer y último celular que yo te recomendaría lo denomino como la compra inteligente. Estamos hablando del Samsung Galaxy S20 Fan Edition, un celular que ya he recomendado antes, pero sigo pensando que es una excelente opción si deseas disfrutar de un equipo de alta gama sin la necesidad de gastar $1000 o más. Lo más importante del Galaxy S20 Fan Edition es que en esencia es un dispositivo Galaxy S21 o S20. Así que tienes unas especificaciones geniales, una pantalla grande y muy bonita con una alta frecuencia de actualización, un gran sistema de cámaras múltiples de buena calidad, certificación IP68 para la resistencia al agua y polvo, carga rápida, carga inalámbrica y sobre todo un procesador que a pesar de ser el Exynos 990, ofrece un rendimiento excelente bajo cualquier circunstancia, al nivel de los mejores celulares disponibles en el catálogo de Samsung. Para mí, este S20 Fan Edition es un celular excepcional, no solo por todo lo que nos ofrece y el precio que lo hace, sino también por la situación a la que llegó.
Cuando antes la idea era pagar $1000 por un celular, actualmente se ha desvanecido de la mente de muchos, y posiblemente me incluyo. Si juntamos junto al S21 y al iPhone 12, el Samsung S20 Fan Edition es uno de los mejores celulares más asequibles y una de las compras más inteligentes de este año. Definitivamente es uno de mis celulares preferidos para este 2021 y que yo recomiendo muchísimo. Entonces, esos serían los 3 mejores celulares que yo te recomendaría comprar hasta este momento del año. Estoy seguro que hay muchos más dispositivos que faltaron, pero decidí hacer en esta ocasión un video más conciso y ameno. Ya sabes, revienta el botón de like y por supuesto, no olvides seguirme en todas las plataformas. Lo apreciaría mucho. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gabriel y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chao chao.